Siendo las 8:19 en este gobierno de la mañana, hoy martes, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Y será cierto que es cierto, sí, Cundo Camarena, que es total y absolutamente falso que el Partido Revolucionario Moderno no está realizando actividades proselitistas. Pero la carga el fardo de la prueba es del que Pero estaba el del que acusa. Perdón, yo te lo voy a dar la prueba. El pasado fin de semana, ajá, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, no importa, realizó lo mismo, pero Abel es miembro del comité político. Del comité político, así es. Margarita es miembro del comité político. Óyeme, no hay aspiraciones internas. No, ni proselitismo. es que él es el presidente del partido y tiene el derecho son reuniones y de tener reuniones con Felipe. Lo que está haciendo el PLD son reuniones Felipe en lugares cerrados que la ley no lo castiga. Oye, pero no lo prohíbe. Entiendo. Yo no entiendo. Felipe tiene derecho. Tú hasta las 11 esta vaina. Felipe, adelante. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de trabajo. Muy buenos días, don Álvaro Aluelo, hijo. Un abrazo en la distancia. Muy buenos. Es que está nervioso el hombre, no entiendo qué es lo que muy pasa. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez, León, doña Isabel Rodríguez, buenos días al país. Bueno, y eso que todavía. y no ha comenzado el asunto todavía. Apenas estamos en el 2021. Vamos bien. Miren, yo me voy a permitir compartir con ustedes estas declaraciones para poner en contexto mi comentario. Dice lo siguiente: el presidente Luis Abinader anunció este miércoles, no hoy obviamente, estoy hablando de un contexto, un aumento promedio de un 24,2% del salario mínimo en los trabajadores del sector privado. Ustedes recordarán que ese anuncio el presidente lo hizo a raíz de lo que tuvo que ver con el tema este de las empresas, la reclasificación de las empresas. Dice el presidente Luis Abinader que los nuevos aumentos salariales serán de 21,000 pesos, equivalente a un aumento del 19%. Decía el presidente, atención trabajadores. En las grandes empresas, un 19,250 pesos para las empresas medianas y lo que se supone un aumento del 59% para las pequeñas empresas. Hago esta aclaración porque voy a hacer un comentario sobre la resolución que en el día de hoy emitió el Ministerio de Trabajo a raíz de este tema de la reclasificación industrial. Y detalla la nota que 10 trabajadores, venta bruta, hasta 8 millones de pesos, las pequeñas empresas de 11 a 50 trabajadores, venta bruta hasta de entre 8 y hasta 54 millones de pesos, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo voy a leer la resolución. Ya escuchamos al presidente de la República decir y anunciar al país un incremento salarial hasta de un 59% al sector privado. Ahora me voy a permitir leerle la resolución que en el día de hoy emitió el Ministerio de Trabajo a raíz del tema que tiene que ver con la reclasificación industrial. Dice lo siguiente, que resuelve primero, como al efecto revisa la tarifa establecida mediante la resolución 40-219 2019 de fecha 17 de diciembre del año 2019, el Comité Nacional de Salario, que fijó salario mínimo de carácter nacional a los trabajadores que prestan servicio en los hoteles, casinos, restaurantes, bares, cafés, clubes nocturnos, pizzería, picapollo, etcétera. Dice que segundo, acoge como bueno y válido el acuerdo arribado entre las partes. ¿Cuáles son esas partes? Ese sector sindical que lamentablemente apoyó la resolución de la reclasificación, que lo que hace es no incrementar el aumento de los salarios, sino disminuir el salario de los trabajadores. Entonces, dice lo siguiente, vámonos, 14,000 pesos dominicanos mensuales para los trabajadores que laboran en empresas que tengan 150 y 151 trabajadores, entre 50 y 151 trabajadores, o venta bruta anuales de 200 millones de pesos, 14,000 pesos mensuales.
Esa empresa, que anteriormente tenía una categoría diferente, el salario mínimo de esa empresa eran 19.500 pesos. 19.500 pesos. Hoy esa resolución coloca ese salario mínimo a esa empresa en 14.000 y pico de pesos, para que tengamos una idea del incremento salarial que se anunció. 10.200 pesos, yo no sé quién trabaja por 2.200 pesos mensuales para los trabajadores que laboran en las empresas que tengan 50 y un trabajador. La mayoría de todas las empresas de acá, que son las pequeñas y medianas empresas, estamos hablando de una pequeña tienda, estamos hablando de una imprenta o cualquier manufactura. Es raro la empresa que tenga más de 50 trabajadores, pero una empresa con 50 trabajadores va a tener un salario mínimo de 10.000 pesos y que sus ingresos en pesos dominicanos oscilen entre 54 millones de pesos hasta 200 millones de pesos. O sea, si hay una empresa que tenga ese balance de ingresos, entonces esa empresa podrá pagar 10.000 pesos de salario mínimo. Para que la gente tenga una idea, 9.000 pesos mensuales para los trabajadores que laboran en la empresa que tienen hasta un máximo de 50 trabajadores y ventas brutas anuales entre de pesos dominicanos de 4 millones a 54 millones de pesos. Estamos hablando de empresas que tienen 50 trabajadores abajo. Si yo tengo una empresa con 60 trabajadores, para mí es fácil llevarla a 49 o a 50. Pero lo que le voy a analizar ahorita va a ser peor lo que le estoy planteando. Entonces, luego de todo esto, establece lo siguiente. Dice que el trabajador que al momento de aprobarse la presente tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al que seguirá recibiendo su mismo salario de conformidad con lo previsto en el artículo 217 del Código de Trabajo. Establece la resolución como un mecanismo de tratar de proteger. Pero, Felipe, el salario que ¿tú has visto protesta de las MIPYMES por esa reclasificación? Porque yo he visto lo contrario. ¿Cómo van a protestar, viejo? Porque los salarios, y tú lo sabes mejor que yo, son parte de los costos de una empresa. Pero es que no pueden nadie, ningún empresario te va a protestar porque lo que están colocando. Ahora yo voy a hacer un análisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y los trabajadores que se preparen, porque los despidos van a ser masivos a partir de enero. Óigame bien, Masivo. Los despidos en el sector privado van a ser masivos a partir de enero. Porque obviamente yo voy a pensar como empresario. Si yo soy un empresario y mi salario mínimo que yo tengo como empresa grande que tenía, mi salario eran de 19.500 pesos, y yo tengo una resolución del Ministerio de Trabajo basado en la reclasificación de mi empresa, que me dice que ya mi empresa yo no tengo que pagar 19.500 pesos de salario mínimo, sino 14.000. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué ley me prohíbe a mí de pedir a los trabajadores? Lo único que yo tengo que hacer es cumplir con lo que establece el Código de Trabajo. Establecerle y entregarle a sus trabajadores sus prestaciones. ¿Y tú crees que eso no es un costo para las empresas? No, eso no representa un costo porque tú estás ahorrando hasta el 40% del salario de ese trabajador. Y las prestaciones caen del cielo. Te estoy diciendo que tú te estás ahorrando el 40% del trabajo del salario del trabajador. Si tú despides a un trabajador que te está ganando un salario mínimo de 19.000 pesos y te busca uno con un salario mínimo de 14.000 pesos, ¿cuál es tu ahorro anual? ¿Cuál es tu ahorro al año? Voy a interrumpir por primera vez. No interrumpo nunca. Me paso meses y no interrumpo. Usted tiene derecho, don Álvaro. Pero voy a decir algo. Llévenlo de las empresas privadas con calma. No olviden una cosa. Las empresas privadas son parte del sostén de este programa y de esta emisora. No, y los dueños de esa empresa son ciudadanos que también emprenden y que también arriesgan su capital. Y yo no creo que estén pensando en abandonar, por ejemplo, su rendimiento, su rentabilidad, pensando necesariamente en el tema de bajar salarios mínimos. Que yo te estoy hablando a ti, que ¿cuál es el concepto de empresario? Es ganar. Su objetivo del empresario. Yo puedo agarrar y hacer una disminución de costo basada en una serie de situaciones. Miren, dentro de las propuestas que se han estado debatiendo,
para la modificación del Código de Trabajo de la República Dominicana, está un tema que se llama el periodo de prueba. El periodo de prueba de un trabajador, de un colaborador, como se le llama en el día de hoy, en una empresa, actualmente es de 3 meses. Pero se está planteando que ese periodo de prueba sea ampliado de 3 meses a 1 año. Es decir, ustedes saben que el trabajador adquiere derechos en la empresa a partir del día después de cumplido ese periodo de prueba. Si el patrón o el empleador despide, desvincula a ese colaborador antes de cumplir los 3 meses, no hay ningún tipo de responsabilidad. Creo que a eso se refiere Felipe Romero, que si eso se lleva a 1 año, lo que va a hacer es que muchos empresarios antes, lo hacen ahora con 3 meses. Y Conde, que es abogado en ejercicio, lo sabe. Lo hacen ahora con 3 meses. Imagínate tú, si ese periodo de prueba es llevado a 1 año. Van a despedir a una cantidad de empleados increíble antes de que cumplan el año para que no tengan derecho a prestaciones laborales, José Luis Mendoza. Pero hay un elemento en el párrafo 5 de esta resolución, a propósito de lo que dice José Luis Mendoza. El salario mínimo del aprendiz, que es a que usted se refiere, ¿verdad, Nayib? Se pagará conforme a lo dispuesto en la presente tarifa, pero, ahí viene el incidental, será calculado en base a las horas de formación prácticas efectuada en la empresa en donde presta su servicio. No, el aprendiz es otra figura, no es la misma. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que este proceso de reclasificación industrial lo que ha hecho es no aumentar el salario mínimo, como dijo el presidente Luis Abinader, en un 59%. Es darle la oportunidad al sector empresarial a disminuir los costos operacionales sobre la costilla del trabajador. Ese es el propósito de esa reclasificación empresarial, ratificada en esta resolución del Ministerio de Trabajo en el día de hoy, porque coloca en libertad al empresario a disminuir costos. Y yo repito, como empresario que yo soy, si yo tengo alto costo en términos salarial, porque estamos hablando del salario mínimo, pero usted puede tener un trabajador que le gane 25,000 o 30,000 pesos, y yo decido disponer en un momento determinado de cualquier trabajador, lo único que tengo que hacer es cumplir con lo que establece la ley. Lo único que tengo que hacer es despedir a ese trabajador y disminuir un costo del salario base de ese trabajador, señores, en más de un 40%. Estamos hablando de una disminución de costo de salarial de 19,500 pesos a 14,000 pesos. Y ese es el incremento del salario que estamos hablando. De ese es el incremento que estamos hablando. Entonces, por eso advierto, y no le voy a hacer un llamado a las centrales sindicales, porque yo estoy avergonzado con muchos de ellos. Me siento avergonzado. Aquí no hay centrales sindicales, lamentablemente. Se pensionaron. Aquí no hay centrales de trabajadores. Aquí no hay representantes de los trabajadores. Y ese sistema tripartito que hay en la República Dominicana no es más que una jodida trampa para los trabajadores y los empleados, públicos y privados, cuyos representantes ahí lo que asumen es intereses empresariales, tanto lo que representan al sector público como lo que representan al sector sindical. O observen qué es lo que hay en el Consejo de la Seguridad Social en este momento con relación al tema de los medicamentos, el costo de los medicamentos, sobre todo cuando usted tiene que pagar prácticamente unos medicamentos en una tesorería de la Seguridad Social que la mayoría de la personas no utilizan esos recursos, Felipe, y tampoco se lo acumulan en el tiempo. Que ahorita allí dijo, se jubilaron. Bueno, esas personas recibieron un dinero que necesitaban para vivir, ¿verdad? De un trabajo social muy grande en República Dominicana, que no tiene que ver precisamente con sus labores sindicales. Yo creo que personas como Pepe Abreu y Gabriel del Río, entre otros, merecen todo el respeto de este país
y el reconocimiento por su labor en beneficio de los más perjudicados. Sí, don Álvaro, se pensionaron con 75,000 pesos y están opuestos a que se pueda hacer un retiro anticipado de lo que las personas tienen ahorrado en las administradoras de fondos de pensiones. Ellos están en contra del retiro por anticipado del 30%. Pero no solo ellos. Pero ellos no reciben una pensión de miseria como la que les tocaría a la gran mayoría de los dominicanos. Ellos reciben una pensión de 75,000 pesos que no la va a recibir un trabajador dominicano a través de una AFP. Y yo voy a hacerle un llamado a las organizaciones políticas y sociales. Yo sé que el año que viene va a ser un año difícil para muchos trabajadores, porque esta resolución coloca en manos del sector empresarial una disminución de su costo salarial hasta de un 40%. Y no es verdad, presidente, que esto representa un incremento de un 60%, como bien usted anunció recientemente a raíz del anuncio de la reclasificación empresarial en la República Dominicana. Para ser más justo, sed justos lo primero, si queréis ser felices, dijo Duarte. No olvidemos que el presidente anoche anunció 1.100 millones más por Navidad para los empleados, 1.100 millones y 700,000 bonos adicionales, que lo hacen casi 2.000 millones de pesos circulando en Navidad. Eso hay que destacarlo. Así es, don Álvaro, y qué bueno que esos recursos van hacia los pobres, y qué bueno que vamos a pintar la casa de los pobres, y qué bueno que vamos a tener una Navidad tal vez diferente a la que tuvimos el año pasado. Una Navidad que fue interrumpida el año pasado por la pandemia. Pero, don Álvaro, darle al sector empresarial la potestad para disminuir su costo salarial hasta un 40% en una situación de crisis económica donde el empresario va a justificar esa disminución de costos, en esta etapa yo creo que es una estocada mortal a la clase trabajadoras y a los empleados del sector privado. Llévatelo, Cundo.